Vamos a entender juntos cómo dos pueblos llegaron a compartir una tierra reclamada por ambos, y por qué resolver este conflicto se ha convertido en uno de los desafíos más complejos de nuestro tiempo. Para comprender lo que ocurre hoy, necesitamos remontarnos más de un siglo atrás, a una época donde el mapa de Medio Oriente era completamente diferente al que conocemos ahora. A finales del siglo XIX, la región que hoy conocemos como Israel y Palestina formaba parte del Imperio Otomano. Durante más de 400 años, estos territorios fueron provincias otomanas donde convivían diferentes comunidades, musulmanes, cristianos, y una pequeña población judía que había permanecido allí desde tiempos antiguos. No era un Estado-nación moderno, sino parte de un vasto imperio multiétnico. En esa misma época, algo estaba ocurriendo en Europa que cambiaría el destino de esta región para siempre. El antisemitismo, la discriminación y persecución contra judíos, estaba intensificándose dramáticamente. Pogroms violentos en Rusia obligaban a familias judías enteras a huir de sus hogares. En Francia, el caso Dreyfus mostraba que incluso en países considerados iluminados los judíos enfrentaban odio sistemático. En este contexto nació el movimiento sionista, liderado por Theodor Herzl, un periodista austrohúngaro que llegó a una conclusión radical: los judíos nunca estarían seguros en Europa. Necesitaban su propio Estado. Y ese Estado, argumentaba, debía establecerse en la tierra histórica de sus ancestros, la región entonces conocida como Palestina. Aquí surge la primera pregunta crucial que definirá todo lo que viene después. ¿Puede un pueblo reclamar una tierra basándose en conexión histórica milenaria, incluso si otros pueblos han vivido allí continuamente durante siglos? Esta pregunta, planteada hace más de 120 años, sigue sin tener respuesta consensuada hoy. Mientras tanto, en Palestina, la población árabe, que había vivido allí durante generaciones, observaba con creciente preocupación la llegada de inmigrantes judíos europeos que compraban tierras y establecían comunidades. Para ellos, esta era su tierra, donde sus familias habían cultivado olivares durante siglos. La idea de que pudieran ser desplazados les parecía inconcebible. La Primera Guerra Mundial cambió todo. El Imperio Otomano colapsó, y las potencias europeas victoriosas se repartieron sus territorios. En 1917, el gobierno británico emitió la Declaración Balfour, un documento que cambiaría el curso de la historia. En él, Gran Bretaña expresaba su apoyo al establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío. Pero aquí está el detalle que muchos desconocen: la Declaración Balfour contenía una contradicción fundamental. Prometía apoyar un hogar judío, pero también declaraba que nada se hará que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina. ¿Cómo se podía cumplir ambas promesas simultáneamente? Entre 1920 y 1948, Palestina estuvo bajo mandato británico. Durante estas 3 décadas, la inmigración judía aumentó significativamente, especialmente después de que Hitler llegara al poder en Alemania en 1933. Miles de judíos se escapaban de Europa buscando refugio. Pero la población árabe palestina, que constituía la mayoría demográfica, veía con alarma creciente cómo su realidad demográfica cambiaba. Las tensiones escalaban. Hubo revueltas árabes en 1920, 1929, y especialmente la Gran Revuelta Árabe de 1936 a 1939, donde palestinos protestaban contra la inmigración judía y el gobierno británico. Simultáneamente, grupos paramilitares judíos como la Haganá se organizaban para defender las comunidades judías. Si te interesa entender los conflictos actuales a través de su historia real, suscríbete al canal para más contenido que explica eventos complejos de manera accesible. Entonces llegó el evento que transformaría completamente el debate: el Holocausto. Entre 1939 y 1945, el régimen nazi asesinó sistemáticamente a 6 millones de judíos. La magnitud del horror era incomprensible. Después de la guerra, cientos de miles de sobrevivientes judíos se encontraban en campos de refugiados sin hogares a donde regresar. Muchos querían emigrar a Palestina, pero los británicos limitaban severamente la inmigración. En 1947, exhausta por la guerra e incapaz de resolver el conflicto, Gran Bretaña transfirió el problema a las Naciones Unidas. La ONU propuso el plan de partición: dividir Palestina en 2 estados, uno judío y uno árabe, con Jerusalén bajo administración internacional. El territorio se dividiría aproximadamente 56% para el Estado judío y 43% para el Estado árabe,
aunque los judíos constituían aproximadamente un tercio de la población. La comunidad judía aceptó el plan. Después del Holocausto, tener cualquier territorio propio parecía una victoria. Pero la comunidad árabe palestina y los países árabes vecinos lo rechazaron rotundamente. Desde su perspectiva, ¿por qué deberían entregar más de la mitad de su tierra para resolver un problema creado por europeos antisemitas? Aquí emerge la segunda pregunta que persiste hasta hoy. ¿Es justo que un pueblo sufra consecuencias por solucionar la crisis humanitaria de otro pueblo? El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión declaró la independencia del Estado de Israel. Al día siguiente, 5 ejércitos árabes invadieron. Israel ganó esa guerra, expandiendo su territorio más allá de lo asignado por la ONU. Pero la victoria militar vino con una tragedia humana masiva para los palestinos. Entre 700,000 y 750,000 palestinos huyeron o fueron expulsados de sus hogares durante la guerra. Aldeas enteras fueron despobladas. Los palestinos llaman a esto la Nakba, la catástrofe. Refugiados palestinos terminaron en campos en Gaza, Cisjordania, Jordania, Líbano y Siria. Muchos conservaron las llaves de casas a las que nunca pudieron regresar. Israel aprobó la ley del retorno en 1950, garantizando que cualquier judío en el mundo podría emigrar a Israel y obtener ciudadanía automáticamente. Para los palestinos desplazados, era profundamente injusto que judíos de cualquier parte del mundo pudieran regresar a una tierra que nunca habitaron, mientras ellos, que habían nacido allí, no podían volver. Los años siguientes vieron escalada continua. En 1964 se fundó la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, con el objetivo de liberar Palestina. Yasser Arafat eventualmente se convertiría en su líder más emblemático. Entonces llegó junio de 1967, la Guerra de los 6 días. En solo 6 días, Israel derrotó a una coalición de Egipto, Siria y Jordania, capturando la península del Sinaí, Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos del Golán. Territorialmente, Israel triplicó su tamaño. Aquí está la primera gran reviravolta. Israel no planeaba originalmente quedarse con todos estos territorios. Hubo debate sobre usarlos como moneda de cambio para negociar paz. Pero la cumbre árabe de Jartum respondió con los famosos 3 no: no a la paz con Israel, no al reconocimiento, no a negociaciones. Esta respuesta empujó a Israel a comenzar asentamientos en los territorios ocupados. Lo que inicialmente se presentó como medida temporal se convertiría en empresa permanente. Hoy, más de 700,000 colonos israelíes viven en Cisjordania y Jerusalén Este. Para los palestinos en estos territorios, la ocupación significaba vivir bajo control militar israelí, checkpoints, permisos de movimiento, demoliciones de casas. La humillación diaria generó rabia profunda. En 1973, Egipto y Siria lanzaron ataque sorpresa contra Israel durante Yom Kippur. La guerra sacudió la confianza israelí, aunque militarmente terminaron prevaleciendo. Pero algo cambió. Egipto comenzó a considerar que la paz podría lograr más que la guerra. En 1978 ocurrió algo que parecía imposible: los acuerdos de Camp David. Egipto e Israel firmaron paz. Israel devolvió el Sinaí a cambio de reconocimiento. Por esto recibieron el Nobel de la Paz, pero el presidente egipcio Sadat fue asesinado en 1981 por extremistas que lo consideraban traidor. Los palestinos observaban con frustración. Egipto había recuperado su territorio negociando, pero ¿qué hay de Palestina? En 1987, la frustración explotó en la primera intifada, un levantamiento popular en Gaza y Cisjordania. Israel respondió con fuerza. Las imágenes chocaron al mundo. Aquí llega la segunda reviravolta. La intifada paradójicamente abrió camino hacia negociaciones serias. Ambos lados vieron que el status quo era insostenible. En 1993 ocurrió algo extraordinario: los acuerdos de Oslo. Por primera vez, Israel y la OLP se reconocieron mutuamente. Rabin y Arafat se dieron la mano en la Casa Blanca. Se estableció la Autoridad Palestina. Había esperanza real de solución de 2 estados. Pero extremistas sabotearon el proceso. En 1995, Rabin fue asesinado por un extremista judío. Hamas lanzó ataques suicidas contra civiles israelíes. Cada ataque endurecía posiciones. El ciclo parecía imposible de romper. En 2000 comenzó la segunda intifada,
mucho más violenta. Israel respondió con operaciones militares masivas y construcción de un muro de separación. El muro redujo ataques, pero para los palestinos era otro símbolo de ocupación. En 2005, Israel se retiró de Gaza, desmantelando asentamientos. Pero sin acuerdo negociado, Gaza simplemente pasó de ocupación a bloqueo. En 2006, Hamas ganó elecciones palestinas. Israel y Occidente no reconocieron el gobierno, considerándolo organización terrorista. En 2007, Hamas tomó control total de Gaza. Desde entonces, Gaza y Cisjordania han estado bajo administraciones palestinas separadas y rivales. Gaza quedó bajo bloqueo israelí y egipcio. Israel controla fronteras, espacio aéreo y acceso marítimo. Los 2 millones de habitantes viven con acceso limitado a electricidad, agua limpia y oportunidades económicas. Ha habido múltiples rondas de conflicto violento. Hamas dispara cohetes hacia ciudades israelíes. Israel responde con operaciones militares. En cada escalada, la mayoría de las víctimas son civiles que solo quieren vivir en paz. Irán emergió como actor clave, proporcionando apoyo a Hamas y Hezbollah. Esto transformó el conflicto de disputa territorial a confrontación geopolítica regional. En 2020, los acuerdos de Abraham normalizaron relaciones entre Israel y varios países árabes. Fue celebrado como avance histórico. Pero estos acuerdos ignoraron casi completamente la cuestión palestina. Para muchos palestinos, fue mensaje devastador: el mundo árabe estaba avanzando sin ellos. Hoy, el conflicto continúa sin resolución visible. Hay más de 5 millones de refugiados palestinos registrados. Los asentamientos continúan expandiéndose. Gaza permanece bloqueada. Israelíes viven bajo amenaza de cohetes. Palestinos viven bajo ocupación. Extremistas en ambos lados ganan poder con cada ciclo de violencia. Aquí está la lección más difícil: no hay narrativa simple con héroes perfectos y villanos absolutos. Hay dos pueblos con conexiones históricas reales a la misma tierra, ambos habiendo sufrido traumas profundos, ambos con aspiraciones legítimas de autodeterminación y seguridad. Los israelíes cargan memoria del Holocausto y siglos de persecución, y genuinamente creen que necesitan su propio Estado para sobrevivir. Los palestinos cargan memoria de la Nakba y décadas de ocupación, y genuinamente creen que su tierra fue tomada injustamente. Ambas narrativas contienen verdades. La realidad es que generaciones de niños, israelíes y palestinos, han crecido donde el otro es presentado como amenaza existencial. La resolución requeriría que ambos lados reconozcan el sufrimiento del otro, que extremistas pierdan poder, que la comunidad internacional proporcione apoyo sostenido, y que líderes con coraje tomen decisiones difíciles. Solución de dos estados sigue siendo objetivo oficial de gran parte de la comunidad internacional. Pero cada año que pasa, con más asentamientos, más radicalización, más trauma, esa solución parece más lejana. Lo que está claro: el status quo es insostenible. Niños palestinos creciendo bajo ocupación se radicalizarán. Israelíes viviendo bajo amenaza se moverán hacia posiciones cada vez más duras. Sin cambio fundamental, las próximas generaciones heredarán este conflicto. Si este análisis te ayudó a entender un conflicto complejo sin simplificaciones, suscríbete para más contenido que explora temas globales con honestidad y balance. Comparte este vídeo con alguien que quiera comprender mejor por qué este conflicto ha sido tan difícil de resolver. La lección final: la paz no llegará de esperar que un lado gane. Solo llegará cuando ambos pueblos decidan que el futuro de sus hijos vale más que las injusticias del pasado.